No, pero por conseguir. ejemplo, vuestra entrada en el Wolves es una locura. O sea, entráis, tú lo has dicho, con 10 puntos. Era una locura hacer eso. ¿Y cómo es el proceso? O sea, te llama Julen, oye, ¿cómo ves esto? Lo veo viable. Vamos para adelante. ¿Cómo es esa primera charla técnica Sí, al de poner final, en situación al equipo, a la plantilla y transmitirles, oye, que se puede? sí, sí, al final también es una situación muy especial, pues sí es verdad que nosotros salimos de Sevilla a mediados de octubre o por ahí, a principios de octubre más o menos, y el día 31 de octubre estamos firmando el contrato con los Wolves. O sea que es una cosa muy rápida, muy Maletas, rápida. Y de ese aviones. tipo de situaciones, yo, por ejemplo, o sea, yo no sé cómo trabaja otros cuerpos técnicos, pero a nosotros Julen es muy cerrado en esa privacidad y entonces él te comunica las cosas cuando están hechas. Oye, hay esto, estas son las condiciones, a ti te gustan, están de tu agrado, aceptas, vas y ya está. Entonces, yo no conozco el proceso previo de todo eso, porque él en ese sentido lo lleva muy en secreto y obviamente este es un mundo con muchas filtraciones y con muchos intereses y la privacidad en ese sentido es fundamental en ese tipo de cosas, pero surge así. Entonces, de buenas a primeras, nosotros salimos del Sevilla y a las 2 o 3 semanas ya estamos embarcados en esa situación. Te lo propone, estás de acuerdo, vas para allá y a partir de que tú dices das el sí, das el ok, pues empiezas a ver partidos, empiezas a verlos, empiezas a informarte y bueno, pues analizas las cosas. Y bueno, pues llegas a esas conclusiones que bueno, que en ese momento tú los ves y yo sí que es verdad que desde el primer momento estaba convencido que el equipo podía tener un margen de mejora importante y al final pues todos también lo estábamos y bueno, y trabajas con ellos con esa idea. Luego nosotros tuvimos otra ventaja, que es que es el año del Mundial en Qatar. Entonces tenemos una pretemporada. O sea, se para la competición en Navidad, nosotros nos hacemos cargo del equipo en ese periodo y nosotros podemos hacer una pretemporada con el equipo. Y eso, y además nosotros cogemos el equipo, cuando nosotros firmamos en los Wolves, quedaban un par de partidos todavía por jugarse. Y ese par de partidos los dirige el anterior entrenador. El primer entrenador que empieza es Bruno Lage, es el actual entrenador del Benfica. Y luego lo sustituye el entrenador del filial, los dos hombres que estaban llevando el sub-21, y aguantan con el equipo hasta que se hace el parón, que juegan el partido de Carabao Cup contra el Leeds. Yo recuerdo que estoy allí viéndolo en directo, que ganan 1-0, y el partido contra el Arsenal, que lo pierden 0-2. Y ya se para la competición. Y el siguiente partido, que es contra el Everton, es ya en enero, no, en diciembre, miento, diciembre o enero. Y el primer partido después del parón del Mundial y demás. Entonces tú tienes un intervalo importante para trabajar con el equipo. Nosotros venimos a Marbella de pretemporada, estamos trabajando con el equipo 10 días, o sea que es una situación especial. Y ahí, bueno, pues empiezas a sembrar esa idea de casi es temporada nueva, una competición nueva de 20 partidos, pues habían jugado 16, quedaban los 3 o 4, bueno, 22, los 19 que quedaban de la segunda vuelta, más los 23 partidos eran, más los 4 que quedaban de primera vuelta. Y bueno, y él los empiezas a convencer. Y los primeros 3 4 partidos nosotros los tenían que jugar sí o sí los jugadores que estaban. Luego los refuerzos que vinieron posteriormente, que ayudaron mucho, evidentemente se incorporaron tras 4 partidos. Pero esos primeros 4 partidos eran críticos, porque si tú no llegas al final de la primera vuelta con un mínimo número de puntos, es imposible, es muy difícil que te salves. O sea, en la Premier la salvación estaba en torno, históricamente, 34, 35 puntos. Entonces, lo normal es que tú llegues a la mitad, 17, 18, 15, 14. Pero bueno, 14 puntos, luego puedes hacer 4 o 5 más en la segunda vuelta y entonces están en números normales. Pero 10 o sea, tienes que hacer 7 8 más los 18 que tienes que hacer en la segunda vuelta. En muchos. O sea, estás hablando de 26, 27, 30 puntos, que es quedar quinto o sexto en la segunda vuelta, que es muy complicado. O haces un desembolso brutal, como hizo, por ejemplo, el Newcastle el año anterior, que tenía muy poquitos puntos, pero ficharon 6 7 jugadores y el equipo terminó con casi 48 50 puntos. Pero con más, y tenían más puntos que 10, creo que eran 13 o 14. Pues al final esos primeros 4 partidos eran importantes con la gente que estaba. Y la verdad que el equipo respondió muy bien. ¿Y a ti no te da miedo afrontar ese reto, o sea, desde el punto de vista de que luego puede ser perjudicial para tu carrera? Pero es que tú no puedes pensar, o sea, vamos a ver, creo que no puedes asumir un reto si crees que es imposible conseguirlo, pero si tú ves que se puede hacer, tienes que, aunque sea muy arriesgado,
No, creo. obviamente, si te sale bien, es una baza Yo cuando era increíble, entrenador, yo pero. cuando era entrenador del Juvenil B del Rayo, los últimos 10 partidos a mí me proponen ser entrenador del Rayo B. Porque el entrenador del Juvenil A, bueno, iba muy bien y entonces ese equipo estaba virtualmente descendido. Nosotros, o sea, para salvarte en Segunda División B tenías que hacer 45 puntos y yo recuerdo que, o sea, teníamos que sacar 23 puntos de 30 para salvar el equipo. Hostia. Era una locura, pero yo lo cogí. Yo lo cogí primero porque era una oportunidad. Yo era entrenar al filial y a mí me apetecía mucho. Y segundo, porque el equipo a mí me gustaba. Y no porque el trabajo del anterior entrenador de Mariano hubiese sido malo, no, no. Sino porque había tenido muy mala suerte en muchos partidos, pero muy mala suerte. Y entonces yo estaba convencido que eso se podía. El equipo bajó al final. Pero nos quedamos con 43. Nos quedamos a un punto de salvarnos. Y fue un año súper satisfactorio. O sea, yo cogí aquel equipo Sí, sabiendo que era muy difícil, pero que era posible. Yo creía, pues esto de los gols era sí, exactamente bueno, igual. al final también hay que ser realista. O sea, si tú coges ese proyecto, aunque sea imposible, y no lo consigas, si tú has cogido a un equipo, me invento, con 10 puntos y en 10 partidos has conseguido meterle con el triple de puntos de los que tenía, aunque no has conseguido el objetivo, tienes mucho mérito y eso a ti el año que viene te sirve de mucho. Y luego, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso al final puede formar parte de las motivaciones personales de cada uno. Pero yo voy más allá. O sea, uno tiene que coger un proyecto, como yo lo veo, sin miedo al resultado. O sea, con realidad. ¿Se puede hacer? Sí. Otra cosa es que me digas, es que vas a coger algo que es imposible. Entonces, no lo cojas. O sea, porque si al final sabes que no va a ser, no sería honesto ni contigo mismo ni con el grupo. Pero si tú crees, aunque sea difícil, que tú lo puedes hacer, a partir de que tú has dicho que sí, te tienes que olvidar del resultado, del final, y te tienes que centrar en disfrutar de tu día a día, de tu proceso, porque no hay otro camino, no hay otra situación. Y a partir de ahí ir creciendo, porque la única manera de que tú logres tu objetivo es que vayas ganando en el día a día, vayas haciendo un buen entrenamiento un día, vas haciendo un buen entrenamiento en otro, vas construyendo una buena idea, con esa buena idea llegas el domingo y ganas y ya tienes 3 puntos, ya estás 3 puntos más cerca. Y ahora vamos a por el siguiente, porque si no, no hay otra manera. Entonces, hay que olvidarse del resultado. El resultado en fútbol, desde mi forma de ver las cosas, no depende de ti, porque tienes un rival que si es mejor que tú te gana. Entonces, cuando tú asumes eso, tu proyecto y tu día a día profesional es muchísimo más gratificante, porque te centras en lo único que tú puedes controlar, que es que tu equipo llegue al 100%. Eso sí depende de ti. Que tus jugadores lleguen al 100%, que tú les hayas dado todo lo que puedas, que ellos salgan al campo creyendo que van a ganar. Eso sí depende de nosotros. Y ahí no podemos perder nunca. Entonces, ahora que vamos a ganar el partido, depende de los que tengamos Que enfrente. al final el dilema del entrenador también es, tienes que tener unos resultados inmediatos, pero necesitas tiempo. Entonces, Pero vas eso siempre ahí trastabillado. totalmente, pero tú no puedes, pero eso es como la vida. O sea, nosotros no podemos vivir pensando, sabiendo, o sea, nosotros sabemos que nos vamos a morir un día, pero tú no puedes vivir cada día con la idea de que será hoy y mañana y dentro de una hora igual. No podríamos vivir. Pues esto es igual. O sea, vamos a ver, yo como entrenador sé que si pierdo 3 partidos me van a echar o me pueden echar. Vale, ya está, yo lo sé. Entonces a partir de ahí ya no me preocupo. ¿Depende de mí? No. ¿De qué depende de mí? Pues que no pase eso. ¿Y cómo no pasa eso? Pues que mi equipo sea lo más fuerte posible, que mi trabajo sea lo mejor posible y focalizo toda mi energía en eso. Y a partir de ahí a jugar. Yo soy consciente de las consecuencias. Si el equipo pierde, me pueden echar, ¿vale? ¿Me quiero dedicar a este negocio? Sí, pues sabes que eso puede pasar, ya está. Pero tú no puedes estar todos los días pensando que si pierdo el domingo es que me van a echar, si pierdo el domingo es que van a pasar. Pues lo que tenga que pasar, que pase. Porque en ese viaje lo que estás perdiendo es energía en intentar evitar que eso pase. Claro. Entonces te tienes que concentrar en eso y luego lo que tenga que pasar, pasará. Vale, yo te quiero hacer una pregunta. En los Wolves coincides con un delantero que, bueno, es histórico, Diego Costa, ¿no? Ujú. Hablamos de esta gestión de grupo. Diego Costa reconocido por tener un carácter fuerte. ¿Qué tal es tener a Diego Costa? Pues un encanto. ¿Cómo le paran los pies a Diego Costa Pues con el bicharraco pues que es es? es un encanto. O sea, Diego Costa es un encanto, es otro animal competitivo. Es hiper competitivo. Hiper competitivo. Pero es muy buena gente. Muy buena gente. Diego Costa, uno de los que más ayuda, a uno de los que más cariño da, a uno de los que acoge, porque la Premier es una competición que por la idiosincrasia que tiene, el idioma, el ritmo y demás,
es complicada cuando no, o sea, pasas un periodo de adaptación hasta que tú te adaptas a ese ritmo, a los arbitrajes, a la permisividad de los contactos, a todo eso. Y a uno de los que más acoges a Mateus Cunha, que en teoría iba a ser el jugador que iba a pelear por él, por el puesto. O sea, Mateus Cunha en principio le podía quitar el puesto a él. Y al que acoge en su casa, al que ayuda, al que más pendiente está de él, al que más quiere es a Mateus, que pues el que puede dejarlo en el banquillo, que luego muchos partidos juegan los dos. Es un tipo excepcional. ¿Que tiene un carácter fuerte como muestra en el campo en el día a día? Sí. Pues claro, oye, pues que si hay algo que no le gusta, pues te lo dice, pero como cualquiera. Ahora le has tenido que decir, no te confundas, que no cualquiera. juegas. No, al final tienes que tratar con ellos, o sea, como con cualquiera, o sea, sabiendo cuál es tu sitio, cuál es tu posición, sobre todo Julen con él, porque al final cuando tú eres, o sea, el rol que tú tienes de ayudante es muy diferente al rol que cuando eres entrenador, porque el entrenador es el que tiene el poder, es el que al final decide si juegas o no juegas, que es en esencia lo que al jugador le gusta, o sea, lo que al jugador le preocupa, ¿no? Entonces, el entrenador tiene ese poder y esa relación con el entrenador es diferente a la que pueda tener conmigo como de ayudante. O sea, y el ayudante está para eso. O sea, para que en un momento dado yo pueda hablar con él y él me pueda decir ciertas cosas que no le gustan. No, es que no me está tratando bien, o es injusto que no juegue, o es tal. Y tú no vas diciéndole a Julen, mister, ha dicho que es que no es justo. No, no, hay cosas que le dices, yo le transmito a Julen, estate cerca de Diego, igual es bueno que tengas una conversación con él, porque al final se filtra todo eso. Yo cuando he sido primer entrenador he querido eso de mi gente. Digo, yo no quiero que me contéis quién dice que yo soy un tal, o que yo entreno Pascual, o que yo hago los peores entrenadores. No, 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 no. Yo lo que quiero es que me deis información de el que está descontento, si lo está, y en qué puedo yo ayudarle. O está preocupado porque él cree que tenía que haber jugado el otro día y no ha jugado. Y entonces a lo mejor necesitas que hables con él y a lo mejor lo que le ha dicho a mi ayudante, que este tío es tonto, que es que pone a sus amigos, es que no tiene ni idea, pero eso a mí no me lo dicen. Yo no quiero que me digan eso. Yo quiero que me digan que ese chico está enfadado. Para yo hablar con él y explicarle, oye, no te he puesto por esto, por lo otro, vamos a ver, que yo creo que si haces esto puedes mejorar. ¿Y cómo es esa charla con Diego Costa, por ejemplo? Esas charlas al final esas charlas tiene Julen. O sea, porque yo no tengo esa charla. Porque yo no tengo esa charla con él. Porque ya te digo, porque como no soy el que le pone y le quita, no la tengo. O sea, los jugadores utilizan a los ayudantes muchas veces, unas veces para desahogarse, otras veces porque tú puedes generar una complicidad con ellos, donde ellos al final hablan contigo en plan amistad, pero sabiendo que eso se queda ahí. Y otras veces te usan para llegar al entrenador, no directamente, sino te transmiten cosas no te dicen díselo, pero te lo hacen saber. Hay muchas maneras de tal para decirle, oye, me gustaría hablar con el entrenador, me gustaría que el entrenador hablara conmigo. Me gustaría que el entrenador, porque si ellos quieren hablar con el entrenador, van a hablar con el entrenador. Pero si me gustaría que el entrenador hablara conmigo, pues a través del preparador físico, a través de Pablo, a través mía. Hay muchas maneras de que ellos te lo dejan caer para que si tú con talento en ese ayudar al entrenador, le puedas hacer deslizar al míster en el momento que tal. Igual Julen, si hablas con él, estate pendiente, está preocupado, o igual no vendría mal que hablases con él o que le dijeras. Y entonces se va manejando esta charla. Pero Diego es un tío que cuando hablas y cuando está enfadado, pues es muy claro. Es muy claro, muy transparente y muy respetuoso, pero muy claro, y tiene un carácter fuerte y es muy competitivo, pero muy sanote. O sea, es muy sano, o sea, no tiene ningún fondo, tiene un corazón. Sí, no tiene maldad, o sea, que va. No tiene un corazón enorme y muchas veces esas cosas que ves en el campo de gestos o de acciones que a lo mejor te llaman un poco la atención son productos de la hipercompetitividad que él tiene. No es el momento, la tensión, Por las eso revoluciones. con la edad que tiene, ha jugado los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido y los sigue metiendo y para nosotros fue un jugador importante, no, lo siguiente, para lograr el objetivo de salvarnos, tanto por su aportación numérica de goles como lo que aportó al grupo en ese espíritu competitivo.